Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 3. Efectos de la kriptonita. Capítulo 21. Los tres reyes. Una segunda lectura de 6 libros del Antiguo Testamento es lo que inspiró que escribiera este audiolibro. Durante los últimos 40 años he leído y estudiado los libros de Samuel, Reyes y Crónicas en muchas ocasiones. Pero recientemente oré metódicamente y los leí como nunca lo había hecho. Me sorprendió cuando Dios abrió mis ojos a algo que no había observado previamente. Lo que viene a continuación puede parecer un tanto académico e incluso tedioso, pero solo afirmar la conclusión de lo que descubrí minimizaría el impacto si no compartiera el breve resumen de los reyes del Antiguo Testamento. Hay una verdad poderosa que se revela al resumir sus vidas, que no es igual de obvia si se leen los 6 libros por completo, debido a todas las historias entretejidas en ellos. En mis anteriores lecturas de estos libros, siempre había supuesto que había básicamente 2 categorías de reyes: los que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová y los que fueron idólatras. Sin embargo, desde entonces me he dado cuenta de que realmente existen 3 grupos de reyes. La verdad es que ninguno de los reyes de Israel verdaderamente hizo lo recto a ojos del Señor, con la excepción de Jehú. Pero tristemente, incluso él también se torció al final de sus días. Así que vayamos a Judá. Hubo un total de 20 reyes que reinaron sobre Judá, además de Saúl, David y Salomón. Los reyes idólatras fueron Roboam, Abiam, Joram, Ocosías, Atalía, reina, Acaz, Manasés, Amón, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Bajo el liderazgo de estos reyes, Judá sufrió dificultades únicas y ataques de sus adversarios que a menudo no pudieron vencer y causaron mucho daño a la nación. Después estaban los reyes que hicieron lo recto. David y Salomón hicieron lo recto, aunque Salomón flaqueó en sus años finales. Cuando el reino se dividió fueron Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotán, Ezequías y Josías. Sin embargo, esta lista de 8 reyes se puede dividir en 2 categorías más. La primera son los que hicieron lo recto ante los ojos del Señor en sus vidas personales, pero no confrontaron ni derribaron los lugares altos de adoración de ídolos entre el pueblo que dirigieron. Por el contrario, en el segundo grupo estarían los que no solo hicieron lo recto ante ojos del Señor en su vida personal, sino que también derribaron y destruyeron los lugares altos de adoración de ídolos entre los que dirigieron. El éxito de la nación bajo estos reyes fue considerablemente distinto al de quienes no confrontaron los lugares altos. Veamos cada uno de ellos. Primero, David. No hubo idolatría en la nación durante su reinado. Animó con fervor al pueblo a servir al Señor con todo su corazón, mente, alma y cuerpo. No perdió guerras y su reino se hizo muy rico. Situó a su hijo bien para comenzar su reinado. Segundo, Salomón. Durante una buena parte del reinado de Salomón, siguió los pasos de su padre David. Los resultados de su obediencia, no solo en su vida, sino también entre aquellos a los que dirigió, fueron destacados. Leemos: durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Primera de Reyes 4:25. Piensa en esto. Nadie necesitaba ayuda del gobierno, porque la prosperidad abundaba en la nación. Su liderazgo fue tan grande que los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Primera de Reyes 4:34. De hecho, después leemos:
Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Primera de Reyes 10:24. También leemos, y tuvo éxito en todo, y todo Israel lo obedeció. Primera de Crónicas 29:23. La nación era extremadamente exitosa. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Segunda de Crónicas 1:15. Sin embargo, con el paso del tiempo, Salomón desobedeció a Dios y se casó con muchas mujeres extranjeras. Ellas desviaron el corazón del rey hacia otros dioses. Pecado practicado conocido, y por consiguiente, el Señor hizo surgir adversarios que obstaculizaron el progreso de Salomón y comenzaron los problemas para su reino. Ver Primera de Reyes 11, 14 y 23. El resultado de su conocida desobediencia fue que el reino se dividió. Su hijo se quedó con 2 tribus y las otras 10 tribus se perdieron. A partir de aquí, solo enumeraré los reyes de Judá. Tercero, Roboán. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Cuarto, Abián. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Quinto, Asa. Siguió a Dios con pasión. No solo hizo lo recto ante los ojos del Señor en su vida personal, sino que también buscó agresivamente y destruyó la idolatría entre el pueblo al que dirigió. Desmanteló templos de prostitutos y prostitutas, se deshizo de todos los ídolos y depuso a su abuela Maaca de su posición como reina madre, porque había hecho un poste obsceno de acera. Ver Primera de Reyes 15, del 11 al 13. También eliminó los altares extranjeros y los santuarios paganos, derribó los pilares sagrados, cortó los postes de acera y quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá. Básicamente, Asa llamó al pueblo de Judá al arrepentimiento de su pecado practicado. Les mandó a buscar al Señor y obedecer sus leyes y mandatos. Ver Segunda de Crónicas 14, del 2 al 4. Hubo beneficios por decirle al pueblo que se alejara de los pecados habituales. Entonces el reino de Asa disfrutó un período de paz. Segunda de Crónicas 14:5. Durante ese período de paz pudo edificar las ciudades fortificadas por todo Judá. Nadie intentó hacer guerra contra él durante ese período. Después, un ejército de 1,000,000 de hombres atacó Asa y Judá, pero leemos: el Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Segunda de Crónicas 14:13. No solo fue derrotado el ejército enemigo, sino que Judá se llevó un gran botín de su ataque. Vemos claramente la bendición de un líder que no solo obedeció personalmente a Dios y se alejó de todo pecado habitual conocido, sino que también llamó al pueblo al que dirigió a hacer lo mismo. Sexto, Josafat. Él también fue un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor, tanto en su vida personal como en su liderazgo. Llamó a su pueblo a arrepentirse de la idolatría, pecado habitual conocido. Eliminó de la tierra lo que quedaba de los santuarios de prostitutos y prostitutas. Ver Primera de Reyes 22:46. Eliminó los santuarios paganos y los postes de acera de Judá. Ver Segunda de Crónicas 17:6. En su tercer año de reinado, envió oficiales a enseñar en todas las ciudades de Judá. Ellos tomaron copias de la ley del Señor y viajaron por todas las ciudades de Judá, enseñando a las personas. ¿Cuáles fueron los resultados del liderazgo de Josafat? Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso. Segunda de Crónicas 17, del 10 al 12. Después leemos: Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima,
Segunda de Crónicas 18:1. Ejércitos vinieron contra él y Judá, pero Dios hizo que se destruyeran a sí mismos, y Judá recibió enormes cantidades de botín como resultado de ello. Después leemos: por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Segunda de Crónicas 17, 5 y 6. Su gran error fue hacer una alianza con la familia de Acab, que eran todos idólatras. Esto casi le costó la vida y terminó corrompiendo a su hijo. Un profeta llamado Jehú le confrontó. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Segunda de Crónicas 19, 1 y 2. Sin embargo, en general Josafat y Judá prosperaron grandemente por su obediencia, lo cual ciertamente incluyó confrontar el pecado habitual del pueblo, idolatría. Séptimo, Joram no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Octavo, Ocosías no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Noveno, Atalía, reina, no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Número 10, Joás. Está escrito de él: Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Segunda de Crónicas 24:2. Sin embargo, con respecto a su liderazgo es otra historia. No derribó los lugares altos idólatras. En otras palabras, no llamó al pueblo al que dirigió al arrepentimiento de su pecado habitual. Finalmente leemos: los líderes de Judá lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor y, en cambio, rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Asera. Segunda de Crónicas 24, 17 y 18. El pueblo al que supuestamente debía influenciar finalmente, lo influenció a él. Leemos que, a causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Versículo 18. Un profeta fue a él y le dijo: ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Versículo 20. Después, finalmente, en la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás. Mataron a todos los líderes de la nación. Enviaron todo el botín a Damasco. Los arameos atacaron con solo un ejército pequeño. El Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. Por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. Versículos 23 y 24. Él fue herido por los arameos y después asesinado. El reino de Joás es un ejemplo de un líder que no confronta el pecado habitual y las inevitables consecuencias terribles. 11. Amasías. Leemos: Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Segunda de Crónicas 25:2. No destruyó los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Segunda de Reyes 14:4. Las consecuencias tampoco fueron buenas para el reino. Amasías derrotó a Edom y se enorgulleció mucho de ello. Esto le condujo a desafiar al rey de Israel, Joás, en batalla. Joás le advirtió que no se metieran con su nación. Amasías no escuchó y fue destruido por el ejército de Israel. Él fue capturado. Después Israel derribó 180 metros del muro de Jerusalén y se llevaron todo el oro y la plata y todos los artículos del templo del Señor. Israel se apropió de los tesoros del palacio real junto a los rehenes. Amasías fue asesinado. Ver Segunda de Crónicas 25, del 11 al 28. De nuevo, vemos que no fue bien para el líder que comenzó haciendo lo agradable ante los ojos del Señor, pero no confrontó el pecado habitual del pueblo bajo su liderazgo. Número 12. Uzías. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le hizo prosperar. Llegó a ser muy poderoso y exitoso. Aunque no hay nada escrito sobre lo que hizo con respecto a los lugares de adoración idólatras,
sí sabemos que él personalmente murió siendo leproso debido al orgullo. Número 13. Jotán. No se ha escrito mucho sobre este rey. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero el pueblo continuó en sus caminos corruptos. Tristemente, no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Segunda de Reyes 15:35. Las consecuencias fueron, en esos días, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y al rey Peca de Israel. Segunda de Reyes 15:37. Número 14. Acaz. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Número 15. Ezequías. El padre de Ezequías, Acaz, fue un rey muy perverso. Acaz cerró las puertas del templo y detuvo toda la verdadera adoración. Lo primero que hizo Ezequías fue volver a abrir las puertas del templo del Señor, limpió todos los artículos profanos y reparó el edificio. Se dice de él: hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. Segunda de Reyes 18, 3 y 4. Después volvió a instituir el festival de la Pascua del Señor. Fue un gran evento, y cuando las personas se fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera, y quitaron los altares y los santuarios paganos. Segunda de Crónicas 31:1. Está escrito de Ezequías: permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Segunda de Reyes 18, 6 y 7. Los asirios vinieron contra él, pero al final el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Como Ezequías trató el pecado habitual conocido del pueblo bajo su liderazgo, le fue muy bien tanto a él como a la nación. Número 16. Manasés. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Número 17. Amón. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Número 18. Josías. Fue un rey radicalmente obediente tanto en su vida personal como en su liderazgo. Está escrito de él: allí el rey les leyó a todos los habitantes de Jerusalén y Judá todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Segunda de Reyes 23:2. Después renovó el pacto y mandó a los sacerdotes eliminar todos los objetos del templo del Señor que se habían usado para adorar a Baal, a Acera y todos los poderes de los cielos. Los quemó y puso las cenizas sobre las tumbas de las personas que habían sido idólatras. Hay mucho que decir acerca de lo que hizo este líder para deshacerse de la desobediencia habitual conocida. Yo subrayé en mi Biblia cada vez que dice que Josías quitó, quemó, eliminó, llevó fuera, molió, derribó, profanó, destruyó, destrozó, ordenó sacar, y cualquier otra palabra usada para confrontar el pecado conocido en Judá. Estas palabras aparecen 25 veces solo en el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Está escrito de este rey: nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Segunda de Reyes 23:25. Le fue bien tanto a él como al pueblo que dirigió durante su vida. Número 19. Joacás. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Joacín. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Número 20. Joaquín.
no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Número 21. Sedequías no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Resumamos la historia de estos reyes. A la larga, le fue bien a los líderes que vivieron vidas piadosas y confrontaron el pecado habitual, idolatría, en aquellos a los que dirigían. Este escenario agradable no fue cierto para la nación cuando el líder llevó una vida piadosa, pero no confrontó el pecado habitual del pueblo. Deberíamos aprender de esto en la iglesia actual. Vamos rumbo a la dificultad cuando tan solo le damos a quienes buscan de Dios una invitación a hacer una oración de pecador desprovista de un llamado al verdadero arrepentimiento. ¿Qué ocurriría si nuestros nuevos convertidos no tienen planes de apartarse de sus pecados? Estamos invitando a los idólatras a nuestra comunidad. Nosotros, los líderes, podemos vivir piadosamente en nuestra vida privada, pero si no confrontamos los lugares altos de pecado entre el pueblo, habrá consecuencias y el resultado será similar a los reyes enumerados arriba. Quizá tengamos éxito a corto plazo, pero no terminará bien. Le fue bien al principio a varios de los reyes que no confrontaron la desobediencia de su pueblo, pero su falta de liderazgo finalmente acabó con ellos. Si escogemos esta forma no polémica de compartir el Evangelio, terminaremos con idólatras que creen que están bien delante de Dios. Básicamente, estamos exponiendo a nuestra comunidad a la kriptonita espiritual. Ponte en acción. Es tan común perder de vista el panorama general al mirar todos los detalles que incluso tenemos un dicho para ello. Perdemos de vista el bosque por mirar a los árboles. Podemos hacer lo mismo al estudiar la palabra de Dios, especialmente cuando observamos largos períodos de la historia. Sin embargo, trazar los temas a través de una línea de tiempo como hace este capítulo revela patrones que de lo contrario no veríamos. Nos muestra el panorama completo. El panorama completo de la historia de Israel y Judá es que Dios prosperó a los líderes cuando ellos fueron más allá de poner en orden solamente sus vidas, al asumir la responsabilidad de todo aquello sobre lo que Dios les había dado autoridad. Quizá tú no eres un rey o una reina. Quizá no seas jefe ni supervisor en tu trabajo, pero tienes un reino sobre el que Dios te ha dado autoridad. Tu manera de tomar responsabilidad sobre esa área, y no solo sobre tu vida personal, tendrá una influencia importante sobre cómo Dios actúa por ti. Pídele a Dios que te revele tu esfera de autoridad y te dé sabiduría para cómo tomar la responsabilidad de ser recto en esa área. Escribe lo que Él te diga y después haz planes para llevarlo a cabo.